Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo existe un 15% de personas con discapacidad, es decir, más de 1.000 millones de seres humanos. En el Ecuador, según el último censo del año 2010, de un total de 14 millones y medio de ecuatorianos, un 5,6% son personas con algún tipo de discapacidad. Si bien en nuestro país en los últimos años se ha avanzado en la implementación de políticas en beneficio de los más vulnerables, aún falta mucho camino por recorrer. Por ello, el Consejo de la Judicatura, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, la Secretaría del Buen Vivir, el Consejo Nacional de Igualdad de Discapacitados, el Programa para la Cohesión Social de América Latina, Eurosocial, con el apoyo del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos CISPO y la Organización Panamericana de la Salud, se han unido para juntos buscar vías efectivas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Así, se realiza en Quito el primer encuentro internacional de acceso a la justicia, inclusión social y el buen vivir de las personas con discapacidad, con el fin de reflexionar y aprender de experiencias exitosas de otros países, tomando especial atención en la discapacidad mental y en el reconocimiento de la capacidad jurídica de estas personas, que son temas poco trabajados. Por eso las respuestas a este problema no pueden ser unilaterales, tienen que ser de conjunto, tienen que ser multidisciplinarias. No puede ser una respuesta exclusivamente policial o de justicia o de salud, tiene que ser de inclusión. Y si es de inclusión, tiene que ser integral también, es decir, de salud, de trabajo, de tener un proyecto de vida. Todos y todas tenemos derecho a tener un proyecto de vida. Así lo establece nuestra Constitución. Y ese proyecto de vida también es un derecho de las personas con discapacidad y de las personas con discapacidad mental. Estamos empezando a trazar un sendero que no tiene retorno, el de la justicia social, el de la inclusión de los que antes fueron olvidados, el de la construcción de una patria nueva para todos. El poder trabajar con las personas más vulnerables es realmente un regalo que recibimos cada una de las personas que podemos hacerlos. Que nuestro país se convierta en un líder en el continente de las ideas y de las acciones que permitan la construcción de la sociedad del buen vivir. Ser justo es importante, pero más importante es en realidad sentir y hacer sentir que la discapacidad no es una limitación, sino es una fortaleza y es una grandeza. Y lo único que queremos es que no nos vean diferentes, sino que nos veamos diversos. Este evento estuvo dirigido a jueces y conjueces de la función judicial, operadores de la administración de justicia, gestores de política pública, académicos, personas vinculadas con el problema de la salud mental y funcionarios del área de la salud. Congregó más de 400 personas y contó con la presencia de conferencistas de Italia, Argentina y Ecuador. El principal problema de la salud pública en el mundo son los trastornos neuropsiquiátricos, como la dependencia de alcohol, demencia, esquizofrenia, epilepsia, drogas ilegales y otras. Sin embargo, en América Latina se estima apenas un 2% del presupuesto para esta prioridad. En nuestros países no solo se ha hecho poco por este grupo social, sino que además lo hemos marginado de todo proceso de desarrollo. Las personas con problemas severos de salud mental son consideradas generalmente como incomprendidas, peligrosas y no productivas. Personas con discapacidad que hemos incapacitado, porque quien no tiene actividad y está 24 horas en un lugar de encierro, no puede generar ninguna otra habilidad. Todos somos capaces hasta que se demuestre lo contrario. Y cuando se dice todos, es todos. O sea, una persona con demencia, con esquizofrenia, con epilepsia, etcétera, 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 etcétera. Esta es una realidad compleja que viven las personas con problemas de salud mental, pero también sus familiares. Por lo que es necesario desarrollar el conocimiento sobre este tipo de enfermedades, promover efectivas políticas de salud e implementar sitios comunitarios que reconozcan y estimulen el hacerse cargo de las personas con problemas de salud mental a sus familias, a través de un cambio de paradigma. Tenemos que pasar de una concepción de la diversidad
que ha venido hacia la desigualdad social, a la negación de los derechos, a una diversidad como la igualdad. Es una palabra que se está hablando varias veces, como la igualdad en el acceso a los derechos y a las oportunidades. De una ciencia psiquiátrica que nace en los manicomios, a una salud mental, como un buen vivir. El acceso a la justicia de las personas con discapacidad es un derecho reconocido en los acuerdos internacionales, en la Constitución de la República y en las leyes nacionales. A través de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, por ejemplo, los Estados miembros afirman que las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, y la Constitución ecuatoriana respalda este compromiso. Sin embargo, según el doctor Giovanni Rivadeneira del CONADIS, la incapacidad judicial sigue siendo una infracción muy fuerte en los derechos de las personas con discapacidad, lo que conlleva en algunos casos a situaciones donde las personas no puedan defender sus derechos. Solo por el simple hecho de aparecer en un carnet o en una certificación que tiene discapacidad mental, intelectual o psicológica. Ese es precisamente del estigma que estoy mencionando, o del estigma que lamentablemente todavía manejamos, del que tenemos que desterrarlo. La interdicción, dice el doctor Rivadeneira, debe ser única y exclusivamente para personas que lo necesitan, pues los administradores de justicia están respaldados por un marco legal nacional y por los convenios internacionales para reconocer la capacidad judicial de las personas con discapacidad, inclusive aquellas con discapacidad mental. Para una correcta declaratoria de interdicción y para todo proceso judicial de personas con discapacidad, es fundamental el acompañamiento de un equipo de peritos especializados que doten de análisis médicos, psiquiátricos o psicológicos contundentes, que sean insumos fehacientes para las autoridades que finalmente van a sentenciar. En Europa, en los siglos XVII y XVIII, los manicomios se habían privatizado y era común el paseo familiar los sábados o domingos para visitarlos. Estos eran centros de terror, donde estaban las personas con discapacidad mental y la gente pagaba una entrada para visitarlos. Pagaban además para ver a algún loco en particular. Si bien las cosas han cambiado, aún muchos enfermos son todavía entregados por el resto de sus vidas a los llamados manicomios, que en muchos casos son centros de detención para las personas que tienen estos problemas. Nosotros conocemos que el 1% de la población del planeta sufre de una enfermedad mental severa. Y una parte de estas personas no se le ofrece ninguna forma de ayuda. Y por lo tanto nosotros asistimos a un abandono de estas personas con problemas de salud mental y de problemas familiares. También a una parte se responde con técnicas e instituciones violentas y segregantes. Me refiero a los manicomios, donde son violados y negados los derechos humanos. El caso de Italia es un buen ejemplo de un verdadero cambio. En la ciudad de Trieste, desde hace 40 años se han reemplazado los manicomios por centros de salud, donde los enfermos reciben capacitación para reintegrarse a la sociedad, donde aprenden habilidades para integrarse a la vida como cualquier persona. En pocos años, el hospital cambia completamente. Ya no es un lugar cerrado. Los primeros pasos son la apertura de las puertas de los pabellones individuales, luego la eliminación de la separación entre los pabellones de hombres y mujeres, la creación de muchos momentos de sociabilidad, el cierre de la vida estereotipada y carcelaria de los servicios, la creación de bares, de innumerables situaciones de comunicación entre las personas que de varias maneras viven en el centro, asambleas cotidianas en las divisiones y servicios en las cuales participan los pacientes, asambleas cotidianas de dirección para seguir día tras día la evolución de la transformación. Hay 3 niveles que se deben manejar de manera precisa y puntual. Un nivel jurídico, evidentemente debe haber una ley clara y precisa. También debe haber un aspecto gubernamental, porque tenemos que financiar estas transformaciones, y eso solo fue posible con una gran voluntad política. Tal vez el tercer nivel sea el más complicado. Es un nivel de actuación
de volver concretos los principios declarados. Mejorar la vida de los internados, la ropa, la atención a la exigencia mínima de las personas internadas, la libertad a circular, la libertad de palabra, son aspectos que han provocado un cambio radical con los enfermos. En el caso de Trieste, se ha reconocido el derecho a la dignidad del enfermo mental, que hoy accede a una casa, un trabajo y, en general, a todos los derechos sociales, civiles, políticos que existen. Así, poco a poco se construye la posibilidad para los internos de salir del hospital. De esto de la reestructuración de los sistemas de salud mental basados en los manicomios por otros basados en la comunidad. Pasamos de una concepción del enfermo mental como peligroso, incomprensible, incapaz de producir, a una concepción de la persona con problemas mentales, que no está privada de derechos ni de oportunidades, y que se convierte en un recurso y es capaz de estar en el contrato social y de trabajar. Actualmente tenemos un hospital de puertas abiertas. Antiguamente primaban las rejas y los sitios de reclusión. Ahora no hay reclusión y hemos eliminado las rejas. Hemos puesto más jardines y hemos abierto nuevas áreas de terapias lúdicas, de laborterapia y de rehabilitación. El problema de la salud mental no es un problema que atañe solamente al campo de la salud. Se relaciona con la calidad del bienestar, con la cultura del diverso, con las prácticas de la inclusión, con el sistema jurídico, con el desarrollo económico y social, con el buen vivir. Es indispensable que los actores judiciales den una real importancia a la clínica en el sistema judicial cuando hay la intervención de una persona con discapacidad, pues el trabajo clínico de los psicólogos es dar lugar a la palabra de todas las personas y o mediatizar la palabra de aquellos que no pueden ser escuchados o entendidos. El psicólogo clínico, en el marco de sus competencias como funcionario de justicia, tiene una gran labor en estos casos. Un trabajo ético de su parte es necesario para garantizar los derechos, la protección de derechos, el cumplimiento de derechos y la restitución de aquellos que han sido violentados por el acto criminal. El asesoramiento de psicólogos en estos casos debería permitir no solo el establecimiento de la verdad jurídica, sino permitir a los actores judiciales, fiscales o jueces tomar la decisión adecuada para garantizar protección y la restitución de aquellos derechos que han sido vulnerados con el acto delictivo. Al momento de tener que tomar una decisión, un juez quiere y está comprometido con su función para que esto sea la mejor resolución para esa persona. Pero al momento de tomar la decisión, tiene que pensar en los efectos ulteriores que esa decisión va a tener. Y en esos efectos ulteriores aparece el fantasma de la incapacidad y de la peligrosidad. Por fin, cabe mencionar la necesidad de un acompañamiento psíquico del sujeto a lo largo del proceso judicial, además de antes y de después. Desde luego es el caso muy en particular de la discapacidad mental, cuando la víctima de una agresión o un maltrato no tiene posibilidad de defenderse. Es clara la necesidad de una justicia más humana, centrada en la reparación del daño y no solo en la sanción y en la resocialización del infractor. La justicia restaurativa es un nuevo modelo de justicia que pretende sancionar menos y restaurar el tejido social, es decir, ir más allá de las leyes y propiciar un reforzamiento del lugar del sujeto, ofrecer un espacio de reconocimiento a la víctima, a su palabra y a su necesidad de reparación, ayudándolo a salir de su encierro. En este sentido, la justicia restaurativa, para cumplir con sus metas de crear una sociedad mejor y más justa, apunta a la reintegración de la víctima en la dinámica sociocultural, tanto como a la rehabilitación del agresor. Proceso que implica un trabajo conjunto con los especialistas de la salud mental. La cárcel no es la medida más adecuada para la reinserción social. Debemos buscar otra manera en el caso de las personas con discapacidad. ¿Cuáles serían estas medidas de aseguramiento para poder reinsertarlas a la sociedad? Una reeducación, trabajo comunitario, pero para eso necesitamos el apoyo
principalmente de la familia, luego de la comunidad y de todos nosotros que formamos parte de este hermoso país. Para concluir, quiero terminar diciendo que la sociedad, en un momento determinado de la historia, entendía a la discapacidad desde un punto de vista asistencialista, en donde el Estado y la sociedad estaba solamente para dar caridad. ¿Sí? Yo te doy esto, te doy una silla de ruedas, te entrego una regleta para que tú te puedas entretener, ¿no es cierto? Te entrego un bastón. Pero eso es un criterio asistencialista que en nada aporta. Debemos trascender de ese criterio asistencialista, que ya poco a poco lo vamos dejando de lado a través de la nueva normativa, hacia un criterio inclusivo de derechos humanos. Un criterio de derechos humanos, que te doy una silla de ruedas, que sí es importante, pero también te doy la oportunidad para que tú puedas estudiar, para que te puedas capacitar, para que puedas trabajar, para que puedas vivir en términos de igualdad, de dignidad, en una participación incluyente. Donde la sociedad es la que genera incapacidad para las personas. Y sin importar la situación de la persona, habrá que tener apoyos más intrusivos y actos de sustitución, que los apoyos ejerzan representación. Esto no es con eufemismo, esto es con derecho. Un nuevo reto nos marcamos, es cierto, y es un reto difícil, pero es un reto que necesitamos que ustedes nos acompañen. Y lo vamos a hacer a través del buen vivir. La verdadera locura quizá no sea otra cosa que la sabiduría misma, que cansada de descubrir las vergüenzas del mundo, ha tomado la inteligente resolución de volverse loca. Al finalizar este encuentro, se conformó un grupo técnico de trabajo interinstitucional para seguir trabajando en conjunto en hacer frente a esta problemática. Aún queda mucho por hacer, pero el camino ya se ha iniciado.